Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. Esta es la 38ª parte de la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas, y en ella aprenderás a tejer en crochet esta bolsa navideña multiusos para dulces, para celular o como bolsa de mano para niños. Esta bolsita se va a tejer en estambre semigrueso, en color blanco, rojo y rosa pastel. Sin embargo, por lo grueso del tejido y el tamaño de la bolsita, no cabría en pantalla. Les voy a mostrar cómo tejerla en estambre un poco más delgado, pero ustedes tienen que utilizar este. Comenzamos a tejer con estambre en color rosa, es un rosa pastel. Hacemos un anillo mágico, enseguida 3 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 20 macizos. Con las 3 cadenas nos deben quedar 21 puntos en total en esta vuelta. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el segundo punto. La vuelta número 2 se va a tejer una parte en color de rosa y otra en color blanco. Iniciamos con el mismo color rosa con el que estamos tejiendo, hacemos 3 cadenas y en el mismo punto donde cerramos la vuelta vamos a tejer 2 macizos juntos. Después 2 macizos juntos en cada punto 7 veces más. Y en total en color rosa nos deben quedar 16 macizos más las 3 cadenas de inicio. Antes de terminar el macizo número 16, en lugar de cerrarlo con el color rosa, lo vamos a cerrar con el estambre blanco. Aquí el estambre en color rosa lo cortamos y enseguida vamos a tejer 2 macizos juntos en cada punto hasta terminar la vuelta. En color blanco nos deben quedar 24 macizos. Terminamos de tejer esta vuelta en color blanco, cerramos con un punto deslizado en el segundo punto, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante en ambos casos, el color blanco y el color rosa, porque estamos tejiendo todas las vueltas por el derecho y tendríamos que ir ocultando el color contrario en cada una de las partes donde toque tejer, y eso engruesa el tejido y además se llega a notar un poco. Entonces, de preferencia, como solo son 3 vueltas, vamos a cortar y retomamos el color que corresponda para iniciar la vuelta. Continuamos tejiendo ahora sobre el color rosa. Vamos a fijar el estambre y hacer 3 cadenas. En el punto donde cerramos la vuelta vamos a tejer 2 macizos juntos. Después un macizo solo en el siguiente punto y otro macizo solo en el siguiente. Y esto es lo que vamos a repetir: 2 juntos, 2 solos, 2 juntos, 2 solos, hasta terminar con el color de rosa. Y antes de cerrar el último punto en color rosa, lo cerramos en vez de con el color que corresponde, con color blanco. Y continuamos la secuencia. Terminé con 2 macizos juntos, corresponde tejer 2 macizos solos, uno en cada punto. Y después 2 macizos juntos, 2 macizos solos, 2 macizos juntos, 2 solos hasta terminar la vuelta. Cerramos la vuelta en el segundo punto y hasta aquí terminamos de tejer en color rosa. El resto va a ir en color blanco. Hacemos 3 cadenas
y en el punto donde cerramos la vuelta anterior vamos a tejer 2 macizos juntos. Después 2 macizos solos, uno en cada punto, y vamos a repetir este aumento hasta terminar con los puntos en color rosa. Tejí este aumento por 7 veces, 2 macizos juntos en un punto, 2 macizos solos, uno en cada punto, 2 juntos 1 1, 2 juntos 1 1. Después de esas 7 veces me corresponde tejer 2 macizos juntos, y lo que voy a hacer es un macizo, 2 cadenas y un punto deslizado en el siguiente punto. Y la vuelta termina tal y como empezó. Esta va a ser la vista que lleva el gorro, y atrás de esta parte vamos a tejer en rojo. En la parte de acá vamos a hacer la barba. Hacemos 4 medios puntos, 4 medios puntos altos, cuatro varetas, dos macizos juntos, nuevamente 2 macizos juntos, cargamos 2 veces el gancho y vamos a tejer macizos largos, que esos los cerramos en 4, 2 macizos largos juntos en un solo punto, por 3 veces. Después 2 macizos juntos, que esos los cerramos en 3 por 2 veces. Y terminamos la vuelta en sentido contrario de como iniciamos. Vamos a tejer enseguida de estos aumentos 4 varetas, 4 medios puntos altos, 4 medios puntos, y hacemos un punto deslizado en el primer punto en color rosa. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Para la parte de atrás vamos a tejer una pieza con las primeras 3 vueltas idénticas, pero todas en color blanco. Recuerden que la primera vuelta llevó 21 puntos, pero al cerrar la vuelta en el segundo punto nos quedaron 20, omitimos las 3 cadenas de inicio. La segunda vuelta se terminó con 41 puntos y pasó lo mismo, omitimos las 3 cadenas, nos quedaron 40 puntos. La vuelta número 3 se terminó con 55 puntos menos las 3 cadenas, 54. 20, 40 y 54. Terminando vamos a tejer lo mismo de aquí abajo, todo lo que es la barba, y arriba en lugar de hacer en macizos lo vamos a hacer en medios puntos con el mismo aumento. Entonces, ya que tenemos las primeras 3 vueltas en color blanco, comenzamos con una cadena y tejemos 4 medios puntos, uno en cada punto. Cuatro medios puntos altos, uno en cada punto. Cuatro varetas, una en cada punto. Dos macizos juntos en el mismo punto por 2 veces.
2 macizos altos juntos en un solo punto por 3 veces. Dos macizos juntos en un solo punto por 2 veces. Cuatro varetas, una en cada punto. Cuatro medios puntos altos, uno en cada punto. Cuatro medios puntos, uno en cada punto. Y hasta aquí terminamos de tejer la barba. Los puntos que restan los vamos a tejer haciendo aumentos, y esto es lo que vamos a repetir. 2 medios puntos juntos en el primer punto y 2 medios puntos solos, uno en cada punto. 2 juntos, 1 y 1 hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lana. En esta pieza de enfrente vamos a doblar esta parte que es la vista del gorro, y atrás de ella vamos a tejer ahora en color rojo. Entre un punto y otro vamos a atravesar el tejido . Hacemos una cadena y tejemos un medio punto ahí mismo. Pasamos al siguiente punto y un medio punto, y así hasta terminar la vuelta. Estamos tejiendo entre un punto y otro. Nos quedaron en total 31 medios puntos. Vamos a tejer 4 cadenas. Volteamos el tejido y en el primero de los puntos tejemos 3 macizos largos en el mismo punto. Después hacemos 2 macizos, uno en cada punto. Después 2 varetas, una en cada punto. Dos medios puntos altos, uno en cada punto. Y dejamos libres, vamos a tejer medio punto en el resto de los puntos, dejando libres los últimos 4. Dejamos libres los últimos 4 puntos y en el primero sacamos un punto como si fuéramos a tejer el medio punto. Cargamos el gancho, sacamos un punto del último de los 4 puntos. Cerramos esta gasa sola, después las 2 siguientes y por último las 3 que se quedan en el gancho. Volteamos el tejido. Dejamos sin tejer el primer punto y en el segundo punto hacemos un punto deslizado. Después un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a tejer esto mismo
en la otra pieza, pero recuerden que esta no tiene vista, entonces se va a tejer directo sobre la cadena de los puntos de la última vuelta. Y hacemos lo mismo, las 3 vueltas, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Quedaron terminadas las 2 piezas. Vamos a colocar la parte de enfrente sobre la parte de atrás y vamos a unir con rojo 7 puntos de este lado y 7 de este. Esto es en mi caso porque para colocar un celular ahí cabe perfectamente, ese es el espacio que necesito. Pero si ustedes lo van a utilizar para colocar dulces, no sé si les convenga que la abertura sea más grande para poder meter la bolsita. Si quieren que sea una bolsa de mano para una niña, pues a lo mejor quieran que quede un poco más cerrada para que no se salgan las cosas, lo que vaya a guardar. Esa medida pues la van a tomar ustedes, dependiendo del uso que le vayan a dar. Entonces vamos a colocar el estambre rojo en la parte en donde tejimos el color rojo. Hacemos una cadena y vamos a comenzar tejiendo en medio punto, uniendo ambas piezas, los puntos que necesiten ustedes. Estos 7 puntos se tejieron sobre las 2 piezas, la de enfrente y la de atrás. El resto de los puntos, todos los centrales, los vamos a tejer solamente en la parte de enfrente y los últimos 7 uniendo ambas partes. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Este costado va a quedar abierto. Continuamos con estambre en color blanco. Vamos a hacer una vuelta de unión en esta parte de la barba. Vamos a hacer una cadena y un medio punto en el primer punto. Recuerden que estamos uniendo ambas piezas. Enseguida hacemos 3 cadenas y en el punto donde tejimos el medio punto vamos a tejer 2 macizos. Ahora pasamos 2 puntos sin tejer y en el tercero hacemos un medio punto. 3 cadenas, en donde tejimos el medio punto hacemos 2 macizos. Pasamos 2 puntos sin tejer y en el tercero hacemos medio punto y repetimos estos pasos hasta terminar. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a tejer la siguiente pieza en estambre color blanco. Hacemos 5 cadenas. Cargamos 2 veces el gancho y en la primera de ellas vamos a tejer 2 macizos largos. Estos los cerramos en 4 pasos. Hacemos 5 cadenas nuevamente. Y en la primera de ellas 2 macizos largos otra vez. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante tanto del inicio como de la terminación. Este es el bigote. Nuevamente con color blanco vamos a iniciar tejiendo 7 cadenas. Cortamos el hilo y tiramos de los extremos. Estas van a ser las cejas, hay que hacer 2 piezas iguales, cortando el hilo lo más pegado posible
en ambos lados. Ahora con estambre color rojo vamos a tejer la boca. En este caso tejimos 9 cadenas, cortamos el hilo y tiramos de los extremos. Hacemos lo mismo que con las cejas. La siguiente pieza la vamos a tejer en estambre rojo. En este caso les voy a mostrar con el estambre que se debe tejer, con el estambre más grueso, para que puedan distinguir qué es lo que hago. Cuatro cadenas, cargo mi gancho y en el primer punto saco un punto. Lo cierro solo y después de 2 en 2. Aquí tejí un macizo. Cargo mi gancho y en la base de ese macizo, en el hilito que tiene del lado izquierdo, si lo vemos vertical, saco un punto, lo cierro solo y después de 2 en 2 los restantes. Hice otro macizo. Voy a ir sacando un punto, un macizo de la base del macizo anterior. Y así hasta tener 99 puntos en total. Supongamos que ya terminamos los 99 puntos. Hacemos 2 cadenas y en la base del último macizo un punto deslizado. Después una cadena y donde estuvimos tejiendo cada uno de los puntos en esa base, en esa cadenita, estábamos tejiendo así. Ahora tejemos del otro lado. Vamos a hacer un punto deslizado en cada uno de los puntos. Procurando no apretar, debe quedar elástico, pero no demasiado abierto. Vean, estira, pero no se ve hueco, no se ven hoyitos. Y vamos a rodear haciendo un punto deslizado en cada punto. Quedamos nuevamente en la parte de arriba. Ahora vamos a hacer lo mismo, esta vuelta de punto deslizado aquí. Al terminar dejamos hilo suficiente para poder coser el asa de ese lado y después cosemos el otro extremo con otra hebra independiente. A lo largo de toda esta tira, que va a ser el asa de la bolsa, vamos a colocarle listón en color rojo, como de 1 centímetro de ancho, con decoración navideña. En este caso pues son estrellas, y lo vamos a ir intercalando, 2 puntos arriba y 2 puntos abajo. Hasta terminar. Conforme se va colocando el listón hay que ir estirando un poco para que no reduzca de medida la cinta que tejimos. Al terminar hay que coser con hilo y aguja normal ambos extremos y así queda armada nuestra bolsa. Todo lo tejido va pegado y estos que son botones deben de ir cosidos. El asa se cosió por dentro
abrazando las dos partes, la de atrás y la de enfrente, en ambos lados. Y lo que les comentaba, la abertura queda exacta a la medida para colocar el teléfono celular. Terminamos nuestro trabajo, espero que te haya gustado esta labor. Y nos vemos en el siguiente video.